Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir con la sexta parte de la evaluación preoperatoria del paciente quirúrgico. Nos habíamos quedado en el valor de las pruebas complementarias habituales, habitualmente solicitadas. Bueno, tenemos la radiografía de tórax y bueno, con respecto a esto, la disminución de la prevalencia de la tuberculosis pulmonar y el advenimiento de mejores métodos de diagnóstico han llevado a abandonar la utilización de la radiografía de tórax como método de investigación rutinario. Por debajo de los 30 años, los resultados anormales se dan en menos del 4% de los casos. A partir de los 40 años, la probabilidad de hallazgos patológicos crece hasta superar dicho porcentaje en los mayores de 60 años. Aunque generalmente es el único dato anormal, es una cardiomegalia. La incidencia de perfil no agrega datos y en general se acepta que la decisión operatoria y el tipo de anestesia utilizado son raramente influenciados por una radiografía anormal en un paciente asintomático. Por el contrario, se solicitará una radiografía de tórax ante la sospecha clínica de la presencia de enfermedades pulmonares activas o de alteraciones de la pared torácica, así como en todos los pacientes en los que se utiliza la vía transparietal, transdiafragmática o transcervical para abordar el tórax en presencia de enfermedad cardiovascular, de enfermedad pulmonar importante, de patología oncológica actual o anterior, o si existiera riesgo de lesión de la tráquea, por ejemplo, en una intubación, en un paciente con artritis reumatoidea, difteria, bocio, etc. Con respecto al electrocardiograma, lo que vamos a hacer es que se recomienda que el electrocardiograma sistémico ante las intervenciones planeadas y de urgencia en todos los pacientes, aunque la probabilidad de hallazgos anormales por debajo de los 40 años es del 12% en el sexo masculino y menor en el femenino. Las anomalías encontradas motivan cambios de actitud preoperatoria solamente en el 0,5% de los casos. Después tenemos los exámenes hematológicos, como el hematocrito. Es de hacer notar que esta determinación mide la masa relativa y no la absoluta de los hematíes circulantes. En presencia de deshidratación, los resultados pueden ser erróneos y hasta confundirse con policitemia. El intervalo de normalidad en adultos es en hombres del 47% más menos 5 y en mujeres del 42% más menos 5, y es una prueba sencilla y confiable para evaluar una hemorragia aguda. Con respecto a la hemoglobina y el recuento de eritrocitos, en hombres con historia clínica normal y sin antecedentes patológicos, se presentan alterados en menos del 8% de los casos. Los recuentos globulares son anormales en solo el 3% de aquellos pacientes cuya historia clínica o examen físico no revelan patología. Es recomendable la determinación de la hemoglobinemia antes de una operación mayor, ya que es un marcador muy sensible. Con una hemoglobinemia menor de 8 gramos en 100 mililitros, la mortalidad operatoria se incrementa significativamente, o sea que antes de una operación mayor se deben corregir la hemoglobina en presencia de hemorragia aguda, enfermedad vascular cerebral o periférica o administración crónica de beta bloqueantes. Con respecto al recuento de de leucocitos y fórmulas leucocitarias. Bueno, lo que vamos a hacer es que la leucopenia, porque la leucopenia es una enfermedad hematológica, y la leucocitosis marcada por patología infecciosa se correlacionan con un aumento de la mortalidad quirúrgica, y en ausencia de estas dos condiciones patológicas es excepcional el hallazgo de una alteración en el recuento de leucocitos. Después tenemos la prueba de coagulación, donde este es el mejor método
de exploración, y en este sentido consiste en confeccionar una correcta historia clínica y realizar una completa exploración física dirigida a identificar la existencia de defectos de la coagulación. La probabilidad de que un paciente sin antecedentes clínicos de hemorragia sufra una alteración de la coagulación durante un acto quirúrgico es del 0,08. Bueno, eso es un error que es un marcador no definido, y es de señalar que en el postoperatorio son más frecuentes y graves las complicaciones trombóticas y tromboembólicas que las hemorrágicas, y la ingesta de aspirina o de otros antiinflamatorios no esteroideos altera los resultados del coagulograma y deben ser suspendidos una semana antes del procedimiento para evitar riesgo de sangrado. La utilidad del tiempo de sangría es 1 para la detección de enfermedades congénitas de las plaquetas, 2 por defectos hemostáticos en pacientes con rinorragias a repetición, 3 para defectos hemostáticos en pacientes con preeclampsia, 4 para el monitoreo de posible sangrado asociado por uremia, enfermedad de von Willebrand, enfermedades congénitas de la función plaquetaria, enfermedades hepáticas crónicas, alcoholismo agudo, ingestión de aspirina y anemia. La toma de decisión de la terapia en la trombocitopenia autoinmune también es de utilidad. La sangría es para ver la toma de decisión de la terapia en la trombocitopenia. La utilidad del tiempo de coagulación. No está convalidado que como una prueba predictiva de hemorragia operatoria en pacientes que no tienen historia de sangrado o que no tienen señales de diátesis hemorrágica, en especial si el tiempo de protrombina y el KPTT son normales. Tenemos la utilidad del recuento de plaquetas. La reducción importante del recuento de plaquetas, que es menos de 50.000, se acompaña de incremento del riesgo de hemorragia intraoperatoria. No hay descripción de casos con trombocitopenia grave en pacientes sin datos clínicos previos que sugieran coagulopatías. La profundización del estudio está indicada si la historia clínica o la exploración física sugieren la existencia de trombocitosis o trombocitopenia. Con respecto a la utilidad del tiempo de protrombina, presenta resultados anormales con muy baja frecuencia en pacientes asintomáticos o en los que la clínica no aporta sospechas de diátesis hemorrágica. Después tenemos la bioquímica sanguínea, que por ejemplo la determinación de electrolitos, glucemia, enzimas hepáticas y uremia y creatininemia. En la determinación de electrolitos, los trastornos electrolíticos inesperados son raros, inferiores al 4%, y no mantienen una correlación certera con la morbilidad perioperatoria. La valoración sistemática de electrolitos antes de una operación planeada es innecesaria, salvo en pacientes que estén recibiendo diuréticos, pero puede aceptarse la indicación sistemática de los pacientes de ASA 2 o mayor. Entonces, la glucemia, la frecuencia de alteraciones de la glucemia se incrementa con la edad, aunque no se ha confirmado que la existencia de una diabetes asintomática incremente la mortalidad quirúrgica. Su determinación se justifica por la presencia de la diabetes el 1 al 3% de la población, ya que permitirá su diagnóstico precoz en portadores que desconocen su enfermedad. La población de riesgo más elevado está conformado por los pacientes obesos y los portadores de aterosclerosis y de patología vascular periférica o coronaria. Bueno, con respecto a las enzimas hepáticas, casi todos los pacientes que padecen trastornos significativos de las enzimas hepáticas presentan síntomas que permiten su identificación en el interrogatorio y la semiología,
y dado que los incrementos enzimáticos que acompañan a una lesión hepática grave tienden a ser sintomáticos, no se recomienda la investigación rutinaria de las enzimas hepáticas. Bueno, con respecto a la uremia y la creatininemia, reflejan la disminución de la filtración glomerular cuando su deterioro llega al 50%. Y en estas condiciones es improbable que no existan otros síntomas o signos. Estos exámenes son convenientes en pacientes que reciben drogas que se eliminan por orina, ¿sí? Entonces, pero no se justifican en ausencia de esta condición en sujetos asintomáticos y con respecto a trastornos de la función renal. Después tenemos el grupo sanguíneo. No tiene ningún valor efectuado por un laboratorio que no sea del servicio de hemoterapia, que eventualmente aplicará la transfusión, previamente, por lo que no debe solicitarse previamente la internación, ¿sí? Actualmente se admite que el umbral de hemoglobina para indicar una transfusión es de 7 gramos por decilitros. Después tenemos los análisis de orina. Bueno, su utilidad estriba en la posibilidad de detectar una infección urinaria asintomática y no en la evaluación de una posible enfermedad renal, en cuyo caso son más sensibles los análisis de sangre. La primera está presente en el 1% de la población general y se confirma en los datos del sedimento. La presencia de bacteriuria insospechada se observa al menos del 1% de los hombres y del 3% de las mujeres, y se observa proteinuria en el 6% de los casos y glucosuria en un 8% de los casos. Y en cuanto a esta última determinación, se debe tomar en cuenta que la incidencia de falsos positivos es del doble que con la glucemia y los análisis de sangre son más específicos. Otros estudios tenemos los gases en sangre. Su determinación solo se hará en pacientes con historia evidente de POC o enfermedad pulmonar crónica. Los test funcionales del tubo digestivo solamente se justifican ante una historia clínica y un examen físico significativos. El test de hipersensibilidad retardada solo se justifica para evaluar las alteraciones de la inmunidad en pacientes alérgicos, y la capacidad vital, donde su determinación se justifica en presencia de antecedentes de enfermedad respiratoria, ya que permite predecir el riesgo. Una fracción de eyección vital de 1 minuto inferior a 1 predice la necesidad de ventilación mecánica postoperatoria y posible dependencia del respirador. Y un clearance de creatinina y electrolitos en orina se justifican ante la sospecha de enfermedad renal, y sus resultados evalúan también el estado de estrés metabólico, que es el balance de nitrógeno, y el índice catabólico y nutricional. Si existen indicios de patología vascular, se justifica descartar enfermedad cardíaca, enfermedad cerebral o aortoilíaca. El tiempo de vigencia de los exámenes preoperatorios. Los datos de diversos estudios permiten concluir que el intervalo entre la cirugía electiva y los análisis efectuados no debería superar los 4 meses si los resultados son normales y si no hay variantes clínicas, y en presencia de resultados anormales, los exámenes deben repetirse. Y lo mismo puede establecerse en cuanto al electrocardiograma. Muy bien. Bueno, hasta aquí nos quedamos. Después vamos a completar los exámenes complementarios mínimos y suficientes en el preoperatorio de la cirugía con anestesia general y en pacientes con estatus físico de ASA clase 1.